En este video vamos a hablar sobre las series de potencia y las series de Taylor. Las series de potencia se utilizan en la probabilidad para representar y calcular las diferentes distribuciones que se pueden tener para las variables aleatorias, en particular las funciones generadoras de momentos que se expresan comúnmente como una serie de potencia. La serie de potencia consiste en una suma infinita de variables elevadas a diferentes exponentes, como si se hablara de un polinomio. Las series se pueden centrar en 0 o en cualquier otro valor. Cuando las centramos en 0 se llaman series de Maclaurin, mientras que cuando las centramos en algún otro valor se llaman series de Taylor. Aquí tenemos las dos representaciones. Vean que cuando hablamos de una serie de potencia estamos hablando de un coeficiente que multiplica una variable elevada a un exponente. Por ejemplo, 10x más 20x a la 2 más 30x a la 3, etc. Cuando son series de Taylor diríamos es un coeficiente multiplicando a una variable que no está centrada en 0 elevado a un exponente. Por ejemplo, 1 por x menos 2 elevado a 1 más 2 x menos 2 elevado a la 2 más 3 x menos 2 elevado a la 3 y así sucesivamente. Una vez que vemos cómo es la forma que tiene una serie de Taylor como potencia general, podemos ver el teorema de convergencia para Taylor. No todas las funciones se pueden traducir como series de Taylor. Taylor nos pide una cantidad de condiciones. El punto de expansión, es decir, el punto de centrado, debe estar dentro de un intervalo de convergencia permitido. Ese intervalo tiene que ser simétrico y la variable aleatoria menos ese punto de expansión tienen que ser menores al radio de convergencia. Es decir, si el radio de convergencia fuera de menos 1 a 1, nosotros no podemos decir que vamos a centrar la función en un valor de 2. Y por último, la función debe tener una cantidad de derivadas hasta el rango n. La sumatoria va de 0 hasta más infinito. Al momento que nosotros ponemos un exponente, ese exponente siempre va a ser derivable. Bien, entonces, sea esta expresión una serie de potencia general que tiene coeficientes que multiplican una variable elevado a un exponente analizado en un intervalo centrado en un valor específico, podemos decir que se comporta como una serie de Taylor de una función derivable hasta el orden n que se puede evaluar en un punto de centrado sobre una cantidad de n factorial multiplicando a una variable menos el punto de centrado elevado al exponente. Agarra la función original y agréguele la variable x menos el valor de centrado. Luego haga lo mismo con la primera derivada. Entonces la primera derivada va con el exponente 1, la segunda derivada va con el exponente 2, la tercera derivada con el exponente 3 y así sucesivamente. Como son series de potencia, vamos a tener tres posibles criterios. La serie converge solo en un punto, la serie converge para todo x, o la tercera opción que es la más interesante, que es que existe un radio en donde la serie de potencia converge absolutamente para todo x. A eso vamos a ver un ejemplo. Vean, sea esta expresión una serie de potencia, todos los valores que contengan la sumatoria los vamos a llamar a sub n. A este a sub n, para nosotros saber hacia dónde converge, vamos a usar criterios. En este caso, el criterio del cociente. Y el criterio del cociente nos va a nosotros permitir obtener el radio de convergencia que tiene la función. Definamos el criterio del cociente como el límite de n cuando tiene infinito de un valor dividido entre el valor inmediato anterior, como si esto fuera de una serie geométrica. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en vez de utilizar un valor específico para obtener la razón o la constante, vamos a utilizar una función. Este criterio va a tener distintos resultados, igual que el radio de convergencia va a tener distintos resultados. Entonces veamos, si definimos f de x como la sumatoria de 0 hasta más infinito de x menos u1 elevado a la n sobre n factorial, quiere decir que toda esta función es a sub n. A sub n va a ser un término. Quiere decir que si a n le sumamos 1, va a ser el término siguiente cuando lo evaluemos. ¿Y qué nos dice el criterio? Usted agarra el término siguiente y lo divide entre el término anterior inmediato. A sub n más 1 dividido entre a sub n. Y justamente es lo que hacemos.
Cuando nosotros resolvemos esto, lo vamos a hacer a través de propiedades de factoriales, de simplificaciones, de factores comunes, de todas las herramientas que nosotros necesitemos. Vamos a intentar hacer la expresión lo más simple posible para poder así evaluar el límite. En este caso, nosotros evaluamos el límite en n. Nos queda x menos 1 sobre infinito más 1. Al ser una división con un denominador infinito, eso tiende a 0. Y vemos los resultados del criterio. El criterio nos dice que si el límite está entre 0 y menos de 1, converge. Si es mayor a 1, diverge. Y si es exactamente 1, este criterio no sirve porque no es concluyente. En este caso en específico, el límite de esta función nos dio 0. Es decir, que la función converge. Como converge, nosotros podemos obtener un radio de convergencia. El radio de convergencia nos dice que es 1 entre el límite para todos los valores mayores a 0. Porque claro, no se podría hacer si fuera 0. 1 entre 0 no daría. Luego, el radio de convergencia es 0 si el límite es infinito. Porque sabemos que si el límite fuera infinito, la serie diverge. Por tanto, el radio de convergencia es 0. Por otro lado, si el límite es 0, como el caso que tenemos, nuestro radio de convergencia es infinito. Entonces, como nuestro radio de convergencia es infinito, ya podemos crear un intervalo para este radio. Sería el valor que está centrado, que queremos centrar, menos el radio más el radio. Como en este caso, el radio de convergencia es infinito, nuestro intervalo va a ir de menos infinito hasta más infinito. Dicho eso, entonces ya cumplimos las condiciones de Taylor. Las condiciones nos mencionan que el punto de expansión esté dentro del intervalo, pero nuestro intervalo es de menos infinito a más infinito. Por necesidad, el punto de expansión está dentro del intervalo. El intervalo es simétrico, también es cierto. Si agarra la variable y le resta el punto de centrado, da menos que el radio, sí, porque el radio es infinito. Y la función tiene derivadas continuas hasta el orden n, sí, porque tiene un exponente que va a ir contando con la sumatoria. Entonces, como la función x menos 1 elevado a la n sobre n factorial cumple con todas las condiciones para hacer una serie de Taylor, vamos a ver cómo se pasa a hacer una serie de Taylor. Bien, la serie de Taylor nos decía que es la función derivada a la n sobre n factorial por la variable. Y en este caso, como no es centrada en 0, tenemos que restar el centrado elevado a un exponente. Es la sumatoria de eso. Ok. Lo acomodamos. Función original más la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Como estamos derivando para x, todo lo que no involucre x se puede sacar como una constante. 1 sobre n factorial por la primera derivada, más 1 sobre n factorial por la segunda derivada y lo mismo para la tercera. Nosotros procedemos a derivar. La primera no la tocamos porque es de orden 0, es decir, no tiene derivada. Luego hacemos más la primera derivada en celeste. En celeste están marcadas las derivadas correspondientes. Cuando nosotros las hacemos y las multiplicamos 1 sobre n factorial, nos van a dar el siguiente resultado. Como nosotros tenemos factoriales abajo y vemos que en los numeradores parecen haber secuencias de factoriales, entonces nosotros podemos expandir los factoriales del denominador. Esto lo hacemos para cancelar términos en común, que también están marcados en celeste. Cuando nosotros cancelamos los términos en común, pasamos a algo más limpio, podemos notar un cierto patrón en los exponentes. Es decir, tenemos x menos 1 elevado a la n, x menos 1 elevado a la n menos 1, luego a la n menos 2, luego a la n menos 3. Y en el denominador también tenemos n0, menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, que nosotros para calcular la derivada de esta función ya encontramos un patrón visible que podemos expresar. Entonces, la enésima derivada de esta función es x menos 1 elevado a la n menos k, siendo k el valor que está cambiando, sobre n menos k factorial. Ahora vamos a poder dividirnos entre dos procesos. Seguir la metodología tradicional con las derivadas y sus sumas, o podríamos utilizar la enésima derivada. Vamos a ver los dos tipos. Primero vamos a ver, tenemos la primera derivada sobre n factorial, que es lo que me pide la serie de Taylor, y multiplicarlo por la variable menos el centrado elevado al exponente de la derivada. Entonces hacemos eso para cada una de las derivadas. La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada.
Luego de que las tenemos listas, aplicamos la sumatoria. La sumatoria va de n igual 0 hasta más infinito. Entonces cambiamos todas las n's por 0. Pero aparte de eso, vean que teníamos el x menos a. Entonces vamos a evaluar a en el valor 1. Entonces simplemente cambiamos a por 1 y hacemos el procedimiento. Siendo que x menos 1, es decir, una variable menos 1 elevado a un exponente 0, eso da 1. Luego el n, n1, n2 y n3. En el denominador siempre vamos a tener entonces 0 factorial. Ahora, 1 sobre 0 factorial lo podemos ver 0 factorial sobre 1. 0 factorial es igual a 1. Y eso nos coloca en esta posición, donde tenemos 1 más 1 por x menos 1 elevado a la 1, más 1 sobre 2 factorial por x menos 1 elevado a la 2, más 1 sobre 3 factorial por x menos 1 elevado a la 3 de la tercera derivada. Evaluemos, x es igual a y a es igual a 1. Entonces podemos cambiar los valores de x a un 1. Y esto nos da como resultado un 1, siendo esta expresión 1 más x menos 1 más x menos 1 elevado a la 2 sobre 2 factorial más x menos 1 elevado a la 3 sobre 3 factorial, la serie de Taylor. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tomado la enésima derivada? Si tomamos la enésima derivada, lo podemos ver así. La enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a elevado al exponente n. Entonces decíamos que estábamos trabajando con 0, 1, 2, 3 derivadas. Las colocamos toda la sumatoria. Luego decimos, las n van de 0 más n igual a 1 más n igual a 2 más n igual a 3. Y lo resolvemos. Luego de que lo resolvemos, vamos a evaluar el punto a. Como dijimos que a era 1, entonces nos queda la función 1 para evaluar en a. Pero es que la función 1 no se puede evaluar porque ya es un valor, es una constante 1. Eso quiere decir que 1 evaluado en 1 es 1. Y procedemos a multiplicar la variable x menos a sobre el exponente. Nos da la sumatoria de Taylor, la serie de Taylor, para x igual a 1, cuyo resultado es 1. A mano derecha podemos ver también otras funciones de series de potencia a las cuales nosotros nos podríamos aproximar. Por ejemplo, 1 sobre x aproxima a menos 1 elevado a la n por x menos 1 elevado a la n. De las más importantes que nosotros vamos a tener es la exponencial elevada a la x. Y justamente tiene esta forma tan curiosa de x a la n sobre n factorial. Pero esta aproximación nosotros la vamos a ver también. Vean la función. La exponencial elevada a x menos 1 da cierta curva. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la primera parte de la serie de Taylor? Obtenemos una recta. Y cuando agregamos otra, ya tenemos una curva. Con 2 derivadas tenemos una curva. Luego con la tercera derivada ya se asemeja muchísimo más a la función. Con 5 derivadas está prácticamente encima. Entonces, como pueden apreciar, entre más vamos agregando valores de n a la serie de Taylor, podemos expresar una función en términos de sumatoria. Y entre más elementos vamos añadiendo, más se va pareciendo